Bueno, ¿me escuchan? ¿Alguien me puede dar un hola? Mm, Hola, ¿sí se escucha? Perfecto. Gracias. Bien, entonces listo. Estábamos ya terminando con esta de deshidratación, que eran unas palabras que quería que viéramos, porque eh, porque era lógico que veamos. Vamos con la deshidratación, ¿sí? ¿Este era? No, este no era. Creo que era este. No, no era este. Bueno, perdí el de deshidratación que estaba hablando recién. Se me fue. Ah, creo que era este. Vamos. Este. Bueno, y vamos por acá, y ya estamos terminando con esto, y vamos a hacer una palabrita de otra cosita que me interesa, que en la deshidratación, shocks por deshidratación, por supuesto que lo podemos tener. ¿De acuerdo? O sea que eso de caerse redondo por deshidratación puede suceder, por supuesto que puede suceder. Probablemente alguna vez, no sé si lo vieron, pero seguramente han escuchado hablar de cuadros en los cuales una persona por deshidratación se cae redonda. Bueno, acá tienen el por qué se cae redonda, es decir, hay hay una disminución de la volemia, con aumento de la viscosidad, caída en el retorno venoso hacia el corazón, menor volumen que llega al corazón, entonces el corazón genera menor volumen minuto, y se perfunden menos los órganos. A esto se le asocia la reacción adrenérgica que trae vasoconstricción, y entonces entre la vasoconstricción y el bajo volumen minuto aparece la hipoperfusión, y la hipoperfusión ya de por sí es dañina, pero se le asocia a acidosis, y eso produce daño celular. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces la fisiopatología del shock, shock por deshidratación. Bien. ¿Qué se hace con una persona deshidratada? Hay que reponerle el volumen, por supuesto. Volumen con electrolitos, entonces para algunos aspectos. Acá cinco aspectos básicos que son la vía por la cual se va a restituir. ¿Cuál es la mejor vía para restituir los líquidos con electrolitos? ¿Cuál es la vía de elección para reponer líquido y electrolitos? ¿La vía parenteral? Muy bien, la vía oral. Siempre la vía oral. Si no se puede, utilizamos vía parenteral, pero siempre preferible la vía oral. La mejor manera de restituir es dándole el líquido al paciente. ¿Qué se hace con el nene que está deshidratado? Señora, mamá, siéntese acá, agarre un vaso, tome una cuchara y empiece a darle al nene. Se le dará lo que considere de acuerdo a la deshidratación. Le daremos sales de rehidratación oral, asquerosas, horribles. Madre es un problema para la madre, obviamente, pero tendrá que hacer de a poquito darle al nene. Agua sola, si hace falta, se da agua o algún líquido en especial, pero siempre la vía de elección inicial, vía oral. Si no se puede, o si es urgente, la urgencia es significativa, entonces la vía parenteral viene como segunda medida. Bien, entonces, determinar la vía para restituir el volumen, primero, por boca. Después, entonces, para restituir, determinar qué vía va, administrar los líquidos, suministrar los líquidos de déficit. En realidad eso está al revés, primero va lo de déficit, ¿está bien? Los líquidos o sea, el mantenimiento va abajo. Administrar pérdidas durante el tratamiento, lo que haya sido de pérdida durante el tratamiento, porque uno puede estar suministrando y la persona, un chico, puede estar con diarrea.
O sea que suministrar el líquido y no tener en cuenta la pérdida no sirve. Hay que suministrar el líquido y calcular también las pérdidas que se van produciendo, y por supuesto corregir los trastornos hidroelectrolíticos y ácidos básicos que se produjeron más los que se pudieran ir produciendo. Entonces, ese es la clave del tratamiento, son agua y electrolitos. ¿Está bien? Bien, por supuesto después líquidos de mantenimiento. Bien, esto por supuesto se calcula de acuerdo a la osmolaridad plasmática, a los iones que tenga el plasma, es decir, hay que hacer un ionograma básico como mínimo, ¿no? No es que esto se calcula mirando digamos, el sol, sino que se calcula con valores plasmáticos. Entonces hay que hacer, cuando uno supone una deshidratación, hay que hacer un estado ácido básico y un ionograma básico para poder tomar conducta. Aún cuando le voy a reponer por boca. Bien, entonces ahí tengo cosas básicas, porque es lógico, tengo que restituir agua y electrolitos. Y nunca dejar de alimentar, nunca dejar la teta, o sea que si es un bebé, si es un lactante, tiene que seguir tomando la teta siempre, no importa qué tan deshidratado o no deshidratado, siempre la teta va. Alimentación constante, o sea, no se deja la alimentación. Bebida, líquido abundante, y por supuesto, educar después para que no vuelva a pasar esto. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces ahí tenemos unas palabras de deshidratación, como para que hayamos visto algo de deshidratación, y tengamos en cuenta a qué se llama deshidratación y qué cosas son la deshidratación y cuáles son las molestias que puede causar una deshidratación. ¿De acuerdo? Entonces de eso se trataba esto. Y nos queda ver un par de cosas. Una de las cosas que vamos a ver, que era del primer cuatrimestre y nos quedó pendiente, es una clase de cirugía bariátrica que está ahí. Yo tengo que supuestamente hablar sobre cirugía bariátrica, por lo tanto vamos a hablar de cirugía bariátrica, y como tengo una charla, a ver. Perfecto. Entonces la buscamos, ahí apareció, la abrimos, ahí se abrió, y la ponemos en el coso para compartir, en el compartimiento de compartición. Bien. ¿Está? Compartir. Cirugía bariátrica. Cirugía. Bien. ¿A qué se referencia la cirugía bariátrica? De esto alguna vez hablaron, ¿verdad? ¿Cirugía bariátrica o no? Nada. Cri. Las clases, estas son las clases de hable solo. Muy bien. No, profe, todavía no vimos. ¿No vieron en cirugía bariátrica nada? ¿No hablaron? Bueno, no sé. Yo tengo como un calendario, un cronograma, que está bien, igual eso se da en todos lados, ¿no? En el programa está, pero tenía un cronograma de la primera parte donde se habla de cirugía bariátrica, siempre les hablo, este año lo pasé y acá está. O sea, todo lo que tengo yo en mi calendario igual lo doy. Eso. Bueno. Cirugía bariátrica, varis o varos, pesadez, mucha pesadez, iátricos, tratamiento del sobrepeso, ¿no es cierto? Entonces, la cirugía bariátrica es una cirugía para tratamiento del peso. Es una cirugía destinada a tratar justamente el exceso de peso corporal. ¿De acuerdo? Y uno podría decir, bueno, pero entonces podríamos llamar cirugía bariátrica, por ejemplo, a una lipoaspiración. Sería una especie de cirugía bariátrica. La lipoaspiración le llamamos lipoaspiración solamente, por lo menos por ahora. No le damos el nombre de cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica hace referencia a una cirugía específicamente a cambiar una obesidad de tipo mórbido.
una obesidad que puede tener complicaciones muy severas. A raíz de esto es que la cirugía bariátrica tiene consensos. Hay consensos para la cirugía bariátrica. Por ahí los consensos para la cirugía lipoaspirativa no son los mismos. Pero para la cirugía bariátrica hay consensos. ¿Y cuáles son los consensos? ¿Qué significan los consensos? Significa criterios que son básicos para encarar la necesidad de una cirugía bariátrica. O sea, no le hacemos cirugía bariátrica a cualquiera, sino que le hacemos cirugía bariátrica a las personas que lo puedan necesitar. ¿Y cómo hacemos la consideración de quien lo pueda necesitar? Bueno, tenemos en cuenta que la obesidad puede matar a una persona, puede traerle enfermedades invalidantes, o puede ser muy severa, o sea, acortarle la vida, y entonces decidimos, bueno, personas que están en condiciones de riesgo, entonces es necesario que por ahí le hagamos una cirugía bariátrica. Además, deben ser individuos en los que el tratamiento médico muy probablemente no tenga resultados, no tenga efectos. ¿Está bien? Una persona que pesa, no sé, 190 kilos, los resultados médicos pueden ser difíciles de evaluar a corto plazo, y entonces, con corto plazo relativo, ¿no? Y entonces a esas personas pensamos en su cirugía bariátrica. Bueno, acá dice cirugía restrictiva, es el tratamiento de elección para la enfermedad. Bueno, y por supuesto, personas que tengan la capacidad de tolerar una cirugía. Entonces, consensos básicos por los cuales, o situaciones básicas que tenemos en cuenta para iniciar esto. Es decir, bueno, podemos hacer algo por algunas personas, bien, de modo quirúrgico, entonces vamos a ver qué se hace. Bien, criterio de consenso. Ahora, no, eso no me importa. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el objetivo final de una cirugía bariátrica? Bien, reducir el aporte energético total, ¿está bien? De la grasa. Reducir el aporte energético total. Ahí dice, sin estimular el consumo de la misma, bueno, pero lo que dice es que reducir el aporte energético y formación de grasa. Esa es la finalidad. Es decir, que la grasa no llegue a formarse. Y para que la grasa no llegue a formarse, bueno, entonces apelamos a disminuir la cantidad de productos que forman la grasa. ¿Cuáles son los productos que forman la grasa? Los alimentos. Entonces, ¿qué hacemos? Reducir la ingesta de alimentos. De eso se trata. ¿Cómo hacemos? Reducimos la ingesta de alimentos, por ende reducimos el aporte energético, por supuesto, de los alimentos en general. ¿Está bien? Y en eso consiste. Entonces, una cirugía restrictiva produce una restricción alimentaria en un paciente. Bien, bueno, ahí está. Los principios básicos son restricción o reducción de alimentos ingeridos. ¿Está bien? Y restringimos los alimentos, ¿cómo los restringimos? Modificando principalmente la absorción. Es decir, le restringimos, en realidad hacemos dos cosas. Una, le estamos restringiendo la absorción, pero por otro lado le estamos restringiendo el volumen que pueda llegar a ingerir el sujeto. Entonces, bien, reducimos la cantidad que se puede ingerir y eso va de la mano de una modificación en lo que se absorbe. Entonces, es decir, la persona va a comer menos. De eso se trata una cirugía bariátrica. Es decir, la persona va a terminar comiendo menos. No por su voluntad, efectivamente, no por su voluntad, sino porque le vamos a modificar quirúrgicamente su cuerpo para que no tenga la voluntad. En algún caso ni siquiera va a ser quirúrgicamente. Ahora vamos a ver. Bien. Finalidad, prevenir la morbimortalidad relacionada con la obesidad, o sea, morbi de enfermedad, mortalidad de muerte, entonces enfermedad y muerte relacionada con la obesidad. Disminuir las enfermedades que vienen de la mano de la obesidad y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas, por supuesto. Para eso se hace esto.
Bien, y acá vienen los consensos de indicaciones. Esto es importante, esto que dice acá es importante. No se opera cualquiera. Hoy en día, igualmente, ojo, si uno es Maradona, bueno, se murió Maradona, pero si uno es Maradona y pone, no sé, 60, 80, 100 mil dólares, lo operan mañana. Abrimos el quirófano, dice, usted va a tener el quirófano, lo operan. Pero existen criterios para operar. ¿Está bien? Existen criterios para operar. No se opera cualquiera. Y estos son los criterios para operar. ¿Está bien? Estos que están acá son los criterios para operar. No se opera cualquiera. ¿Está bien? Entonces tiene que ser un sujeto con índice de masa corporal mayor a 40. Estamos hablando de obesidad mórbida. Entonces el paciente tiene que tener por lo menos obesidad mórbida, con índice de masa corporal, o que tenga índice de masa corporal de 35, pero tenga varias enfermedades paralelas que estén afectándolo. Un segundo, que quiero que se me escape la tortuga. Bien. Entonces, punto número 1 para tener en cuenta, el índice de masa corporal. Punto número 2 para tener en cuenta, que no haya enfermedades endocrinas paralelas, porque si hay una enfermedad endocrina paralela que esté generando la obesidad, difícilmente vamos a ganar nada operando al paciente. Es decir, la operación tiene que ir de la mano de justamente la ausencia de enfermedades que estén causando la obesidad. ¿Está bien? O sea, me vengo a operar. No, espere. ¿Tiene índice corporal mayor de 40? Sí. Bueno, fenómeno. Pero tengo un hipotiroidismo no tratado. Ah, no, espere. Espere un poquito, venga, pase por el otro lado, venga a la otra puerta. ¿Está bien? O sea, enfermedades endocrinas que estén causando el cuadro. Ojo, si la enfermedad, por ejemplo, tengo hipotiroidismo, sí. ¿Y qué toma? Levotiroxina. ¿Cuánto? No sé, 150 microgramos por día. A ver, déjeme hacer un análisis. Ah, bueno, no, usted está eutiroide, está con los valores normales en sangre de levotiroxina y de TSH y de TRH. No, entonces sí, está bien. No lo tomo como enfermedad crónica endocrina causante de la enfermedad. ¿Está bien? De la obesidad, perdón. Entonces, bueno, ausencia de enfermedad endocrina causante de la enfermedad hace referencia a una enfermedad que pueda estar causando y que esté en curso y que esté no tratada en todo caso, o que esté tratada pero que se pueda modificar el tratamiento. Esos casos no. Los casos es decir, que no tienen enfermedad endocrina o la enfermedad endocrina está tratada y está estable, entonces ahí sí. Luego, esto es importante, intento de control de la obesidad por medios médicos por un tiempo razonable sin éxito, que quiere decir más de 5 años. O sea, que no es que el tipo viene y se sienta, sí, yo era un gordito feliz hasta el año pasado, pero ahora decidí bajar de peso, así que voy a operar. No, espere. ¿Qué tratamientos médicos hizo? Ninguno. Bueno, espere. Vamos primero con algún tratamiento médico, vamos a probar a ver qué hacemos. ¿Está bien? Bien. Luego, conocimiento perfecto del procedimiento quirúrgico, las ventajas y riesgos. Esto es muy importante, la persona tiene que comprender específicamente de qué se trata una cirugía bariátrica, porque si no, pasa lo que le pasaba a Maradona. Maradona se operaba por una cuestión económica, podía pagar su operación y encontraba médicos que lo operaran. Pero las recidivas de su sobrepeso se relacionaban en parte con que el tipo no sabía las ventajas y desventajas y riesgos, le daba lo mismo. El tipo iba, opérenme. ¿Está bien? Pero el paciente tiene que saber de qué se trata, no es que es magia. Le vamos a hacer una cirugía que va a restringir la cantidad de estómago que tiene, o le vamos a hacer un abocamiento del estómago al yeyuno, o lo que fuera, con la finalidad tal, y esto tiene que ir acompañado de una restricción alimentaria, y usted tiene que tomar conciencia, y los riesgos son estos. Entonces, ahí, con el total entendimiento, cuando el cirujano vea el total entendimiento, entonces recién lo puede operar. Entonces, tiene que haber un conocimiento de los procedimientos, tuvo que haber control o intento de control de la obesidad por otros medios en los últimos 5 años, tiene que haber ausencia de una enfermedad
endocrina que esté justificando la obesidad mórbida, y por supuesto el índice de masa corporal es muy alto. Por último, tiene que haber una actitud clara respecto de la operación. Una actitud positiva se refiere, bueno, justamente esto. Tiene que haber una actitud positiva en la que el paciente tiene que claramente entender su participación. ¿Está bien? Porque si no entiende su participación, de nuevo lo mismo. Maradona, opérenme. Bueno, ahora mira cómo engordé, no le dan en la tecla, esto yo no, espere, esto no es para eso. Esto es, usted tiene que operarse, entender qué va a pasar, cuál es su responsabilidad, qué cosas tiene que hacer, etc. Entonces, si está todo esto, la evaluación es esta, entonces ahí pensamos en la operación. ¿De acuerdo? O si está todo esto, entonces el nutricionista, el clínico, lo que fuera, le dice a la persona, vaya a ver al cirujano que le haga la cirugía bariátrica para que vea qué es lo que hace. Y después el cirujano evaluará si quiere no operar por algún motivo, pero no es que no es una especie de, digamos, no hay green card para todo el mundo. No es que opérese, hasta luego, no. Hay criterios, estos son criterios firmes y son bien claros, no es que son criterios, no son criterios no son criterios vagos, no son criterios bastante importantes y concretos, esa es la palabra. Son criterios concretos. Bien. Bien. Una vez que tengo los criterios completos, ¿a quién se indica? O sea, hay algunas indicaciones a quién le indicamos. Bueno, más de 18, menos de 60. Después de 60 no se indica porque la recuperación puede ser un problema. Antes de los 18 tenemos que darle tiempo al individuo a que haga tratamientos adecuados. No creo que esa persona de hecho esté desde los 13 haciendo tratamientos. Pero si lo está, bueno, eso se evaluará, pero antes de los 18 no se opera, después de los 60. El riesgo quirúrgico debe ser bajo a moderado, por supuesto, con ausencia de indicaciones psiquiátricas. ¿A qué se refiere con el riesgo moderado o bajo? Claro, si viene una persona que tiene obesidad mórbida, pero además tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, el hígado le funciona a la mitad, bueno, eso genera un riesgo moderado, no, ya genera un riesgo quirúrgico elevado. La persona tiene problemas de coagulación, problemas de cicatrización, bueno, ojo, riesgo quirúrgico tiene que ser bajo a moderado. No tiene que haber contraindicaciones psiquiátricas, es decir, no sirve esto para un paciente que está cursando un desorden de la conducta alimentaria, no sirve esto para el paciente que tiene una enfermedad psiquiátrica en curso, porque lógicamente se da contra la pared, contra los criterios que mencionamos antes. Lo mismo el alcoholismo, farmacodependencia, todas situaciones, como ven, situaciones que tienen que ver, que se contraponen con los criterios previos, ¿cierto? Y alguna contraindicación médica especial, bueno, acá habla de nefropatía avanzada, una neoplasia, obviamente, ¿no? Un paciente con una neoplasia, un cáncer no sé, de pulmón, bueno, no tiene ningún sentido esa operación, ¿de acuerdo? Bien, y los individuos con sobrepeso discreto no deben ser operados. No, mirá, tengo 100 kilos, qué sé yo. No, esto no es para usted. ¿Está bien? O sea que no se operan pacientes, ya lo dijimos antes con el índice de masa corporal, pero ahora lo aclaramos desde el otro punto de vista. No deben operarse pacientes con sobrepeso discreto. ¿Está bien? Bien. Y acá abajo tendría que estar escrito, los cirujanos escriben, excepto que pague. Bueno. No sé por qué estaba el síndrome metabólico ahí, pero ahí estaba. Bien. Esto estaba por lo siguiente. El síndrome metabólico considera parámetros, ¿no es cierto?, como los triglicéridos, la HDL, la glucemia,
la presión arterial, la circunferencia de cintura, son parámetros que toma en cuenta, que se toman en cuenta para determinar el síndrome metabólico, ¿no es cierto? Acá esto según el programa de educación nacional, el programa nacional de educación de colesterol, pero esto está bien, no importa. Esto es más o menos consensuado, pero estos son los parámetros que mido, ¿cierto? Circunferencia, presión arterial, glucosa, HDL, triglicéridos. Bien, perfecto. Estos son parámetros para tener en cuenta. Ahora, esos parámetros son para tener en cuenta ¿por qué? Porque la cirugía bariátrica tiene efectos sobre el síndrome metabólico desde el punto de vista fisiológico, es decir, hay parámetros para medir que hacen o que ponen en evidencia que las cirugías bariátricas pueden mejorar las condiciones del síndrome metabólico. Entonces, teniendo en cuenta las cosas que se utilizan para medir el síndrome metabólico, yo puedo medir ese síndrome, esos parámetros y determinar, por ejemplo, ¿ven? Mejoramiento global de la tensión arterial, uno de los parámetros, de la glucemia, del perfil lipídico, que son parámetros del síndrome metabólico. O sea que si yo mejoro los parámetros del síndrome metabólico en relación a que operé a una persona, o sea, la mandé a operar a la persona, entonces digo, bueno, quiere decir que el resultado es favorable y que puedo mandar a otra persona esperando un resultado similar. Es decir, que los resultados no solo se miden en peso corporal, sino que se miden en respuesta del síndrome metabólico. Entonces acá lo que está mostrándose es, del cuadro es esto. Lo que está marcando acá, también del síndrome metabólico, pero que no se miden habitualmente, porque en este cuadro de acá no es la medición, estos son mediciones habituales que se hacen en clínica. Pero, más allá de eso, que es lo que está acá en el último apartado, en la última parte del cuadro, también hay cosas que tienen que ver con el síndrome metabólico que no se miden habitualmente. Por ejemplo, los aumentos de leptina en la sangre, los aumentos de resistina, que es otra adipocitocina, ¿está bien? La adiponectina, son valores que habitualmente no se tienen en cuenta, pero que se ven modificados en el síndrome metabólico. Entonces, los que venían en el cuadro previo, y estos se ven modificados cuando hacemos una cirugía bariátrica. Eso dice entonces que la cirugía bariátrica tiene efectividad en el síndrome metabólico que está cursando el paciente asociado a su sobrepeso. Entonces acá hay estudios que muestran modificaciones hormonales, porque estas son hormonas, modificaciones hormonales, ¿no es cierto? Modificaciones de moléculas que se expresan en el endotelio y modificaciones de moléculas que se expresan en el torrente sanguíneo. O sea, modificaciones moleculares que avalan el hecho que una persona, si se opera haciendo una cirugía bariátrica, va a tener o puede tener una mejoría en su síndrome metabólico. Y por último, en ese mismo síndrome metabólico, si lo quiero llevar a la clínica propiamente dicho, esto hay que estudiarlo al paciente, hay que medirle el endotelio, hay que sacarle un pedacito de endotelio, medirle estas sustancias en sangre, estas también, pero esta no hace falta hacer nada. Medir la presión, la glucemia, el perfil lipídico, hacer un seguimiento, no hace falta nada. Entonces, bueno, lo que está mostrando esto es cómo la cirugía bariátrica se asocia con el mejoramiento del síndrome metabólico. Y eso también es un justificativo de por qué es conveniente operar. Teniendo en cuenta los criterios, por supuesto. Teniendo en cuenta los criterios. No es que porque puede mejorar el síndrome metabólico se opera cualquiera, sino que siguiendo los criterios previos. Muy bien. Entonces tengo cirugía bariátrica como mejorador del síndrome metabólico. Bien. ¿Qué se hace qué se hace en la operación o qué técnicas se utilizan? Bueno, habíamos dicho técnicas restrictivas, que son procedimientos que disminuyen el volumen de la cavidad gástrica, ¿está bien?
y que inducen a la pérdida de peso justamente porque el estómago, o sea, se ingiere menos a través de ese estómago. Entonces, procedimientos que disminuyen la cavidad gástrica, eso es una técnica restrictiva. ¿Está bien? Esperen que les voy a mostrar. Técnica restrictiva. Bueno, me falta la técnica restrictiva. Estas son todas restrictivas, pero me falta una. Que es derivativa. O sea, son dos tipos de técnicas, las restrictivas y las técnicas derivativas. Las técnicas restrictivas reducen el tamaño de la víscera, ¿está bien? Y las técnicas derivativas saltean porciones del tubo digestivo. Las derivativas son de menor uso en forma individual, se utilizan generalmente junto con técnicas restrictivas. Pero me parecía que tenía acá alguna, pero bueno, no importa. Ahora les muestro. Entonces, técnicas restrictivas. Ahí tenemos técnicas restrictivas. Miren, ¿qué pasó acá? Se achicó el estómago. Una gastroplastía, se llama vertical en banda, GBB, gastroplastía vertical en banda. ¿Y qué se ha hecho acá? Se modifica la forma del estómago. Miren cómo se sacó un pedazo de estómago acá. Acá se descomunicó el fondo del estómago, o sea que todo esto que está acá ya no es estómago. Y no solo eso, sino que se redujo la entrada al propio estómago. ¿Está bien? Se forma una bolsa pregástrica para que dé sensación de plenitud y se achica el estómago. ¿Está bien? Se le pone una banda, que es esto que está acá, la banda, y se hace la plástica, la gastroplastía. Entonces ahí tengo técnica de restrictiva 1. ¿Tengo otras técnicas restrictivas? Sí, miren, acá hay otra variedad. ¿Sí? Un costurón, ¿está bien? Una gastroplastía vertical anillada. Es muy parecida a la otra. Es otra técnica similar a la otra. Miren todo lo que se sacó de estómago. ¿Está bien? Todo lo que se sacó de estómago. Luego tengo la banda gástrica ajustable, el cinturón gástrico. Fíjense, se ajusta el cinturón al punto que uno necesita. Miren cómo la parte de arriba forma como una precámara que da sensación de plenitud ni bien come el paciente. Ya le da sensación de plenitud, sensación de llenado. ¿De acuerdo? El cinturón lo que tiene es que es ajustable, es decir, se puede ajustar un poco más o menos el cinturón y además el cinturón se puede sacar. En cambio, en las técnicas previas, en las gastroplastías, una vez que se hizo la gastroplastía, así quedó el estómago. En este caso, el cinturón puede llegar a sacarse. Y luego en técnica restrictiva tengo una que no requiere de cirugía. Miren esto. Un balón intragástrico o gástrico inflable. Este está bueno, ¿no? Porque uno puede tener una sondita puesta y la llena con aire antes de comer y está fenómeno. No se hace exactamente así, pero sí tienen un balón lleno en la panza, ¿sí? Y eso restringe absolutamente el volumen de ese estómago. La ventaja de esto es que es absolutamente sacable, se saca fácilmente y se pone fácilmente. No es de uso corriente, pero así es. Bien. Estas son otras técnicas restrictivas. Plicatura es el plegar. Plicatura viene de pliegue. Plicatura gástrica, se lo dobla el estómago y se le saca un pedazo al doblarlo. La manga gástrica, que también se forma verticalmente, se le saca un pedazo al estómago y queda como un chorizo. ¿Está bien? Bien, esas son otras técnicas. Y después están esas eran restrictivas. Y después están las derivativas. Acá en este caso hay una mezcla de técnica derivativa y restrictiva. Acá se ha achicado el estómago y se lo ha comunicado directamente con el yeyuno.
un bypass gástrico. Es una cirugía derivativa. ¿Está bien? Se achica, no se sacó el estómago por completo, entonces hizo una restricción del estómago y se lo derivó. Fíjense cómo la comida ahora va directo al yeyuno. ¿Está bien? No pasa por el estómago es más chico, ya no hay estómago prácticamente, la comida no pasa por el duodeno, ¿está bien? Por supuesto no se puede sacar el duodeno, porque el duodeno tiene el jugo pancreático y el jugo biliar caen al duodeno, entonces no se puede sacar el duodeno. Pero sí lo evitamos el duodeno y achicamos el estómago. ¿Está bien? Esto es una técnica mixta, derivativa con restrictiva. Muy bien. Pero, profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la ventaja entonces de derivarlo directamente al yeyuno, la comida? ¿Cómo? ¿Cuál es la ventaja de derivar la comida directamente al yeyuno y que no pase por el estómago? Y acá tenés dos ventajas. La primera, que no tenés cavidad gástrica. Esto, si vos comías 1 kilo de comida, ahora no lo vas a poder comer, el kilo de comida. ¿Está bien? Sí. Por un lado. Y por otro lado, vas a digerir distinto, porque de lo que comas, una parte la vas a digerir en menor cantidad. Porque si bien vas a tener jugo gástrico y vas a tener si bien vas a tener jugo gástrico, jugo pancreático y jugo biliar, los tenés en tiempos diferentes de los que lo necesitas. Lo que hace que haya una digestión, o sea, tenés una menor digestión, por lo tanto menor absorción, y además no podés llenar este estómago. ¿Se entiende? Esto, sí. Antes vos comías, para llenar esto, te comías, no sé, un lechón. Y ahora para llenar esto, comes una patita de lechón. Pero además, la patita de lechón no pasó por el estómago, no lo digirieron los jugos gástricos, no pasó por el duodeno y las enzimas pancreáticas y la bilis tienen menor efecto sobre ese alimento, y entonces, bueno, tenés menor digestión, con la menor absorción correspondiente, y además tenés menor volumen. ¿Está bien? ¿Y eso no trae riesgos nutricionales? ¿Cómo? ¿Y eso no trae deficiencias nutricionales? En cuanto, más que nada, vitaminas, minerales, al Y no poder... tenés complicaciones, claro. Las complicaciones, por supuesto que puede traer complicaciones, porque, ¿ve? Ahí la tiene. ¿Qué me preguntó? Mira acá abajo el último cosito que dice. Deficiencias. Claro. Sí, de hecho entiendo que se tienen que suplementar, sí o sí. Claro. Por eso es que el paciente tiene que entender de lo que se va a hacer, lo que se está haciendo, porque tiene que entenderlo. No es que haceme la cirugía, poneme ahí, chao, y yo ya está como menos. No. No es así, no es tan fácil, por eso hay que entender. Y entonces las complicaciones tienen que ver con distintas cosas. Las complicaciones de cualquier tratamiento quirúrgico, porque estamos abriendo una panza al medio, están haciendo una abertura en una panza, es una cirugía mayor, y entonces las cirugías mayores tienen complicaciones propias, ¿no es cierto? Las infecciones, las bridas,